Gracias, hermano. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Hermanos, esta es la verdadera inclusión. Esta es la verdadera inclusión. El que nosotros podamos aprender en el mundo, así como nuestros hermanos hoy que son sordos y mudos, pues hay muchas otras. Tenemos también aquí a mi hermano David, que es invidente, ¿verdad? Viene con su esposa, incluso se acaba de graduar de una licenciatura. Entonces, es la inclusión, el que nosotros podamos estar atentos y podamos tenerlos, y que juntos adoramos a Dios en lo que hacemos. No piensen que me voy a tardar otra hora, vamos rápido, pero sí quisiera terminar. Pero antes de entrar a la palabra, orar por mis hermanos, orar por su iglesia, orar por ellos. Y gracias, ha sido una bendición adorar juntos a nuestro Dios. Sí me aprendí algunas, adorar, exaltar, ¿verdad? Levantando las manos. Jesús, a mí es que lo vi muy rápido. Ya, ok. Lo vi muy rápido. Son cosas que podemos aprender, es un lenguaje que podemos aprender. Incluso mi hermana Silvia Garza, está por aquí, allá está atrás. Hace poco me pedía una carta porque iba a entrar a estudiar precisamente un lenguaje de señas. Entonces, aprendamos, hermanos. Vamos a orar por mis hermanos y empezamos con la palabra. Señor, gracias por esta mañana, gracias porque nos permites adorarte junto con mis hermanos de la Iglesia Bautista para Sordos. Un gusto, Señor, que nos hayas permitido adorar juntos. Ha sido de bendición para nuestra vida poder conocerles y conocer el ministerio que realizas. Y ahora, Señor, que vamos a tu palabra, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, permite que tu palabra no vuelva vacía a la vida de hoy. En nombre de Cristo Jesús, amén. Estamos por terminar Josué 19. Abra su Biblia, vamos a ir rápidamente, no nos vamos a tardar mucho. Josué 19, 49 al 51. Tengan su Biblia abierta. Nos quedamos la semana pasada que había llegado el pueblo a una ciudad llamada, ¿se acuerdan? Empieza con S y termina con Hilo. Silo, ¿verdad? Llegaron a Silo, era un lugar de adoración que fue por capital, o que fue el centro de adoración del pueblo de Dios durante 300 años. Llegaron a Silo. Vimos después que aún 7 tribus del pueblo de Israel no habían conquistado la tierra que les habían dado, e incluso mandaron 3 espías por tribu a recorrer la tierra. Vimos también cómo la repartieron y llegaron a tomar posesión. Pero bueno, al final del capítulo 18 e inicio de este 19, se nos habla de la repartición para estas 7 tribus: Benjamín, Simeón, Zabulón, Isaacar, Aser, Neftalí, Dan. Y también se nos habla que a Josué, el líder, también se le repartió una tierra. Leo rápidamente la palabra del Señor y dice de la siguiente manera: una vez que toda la tierra quedó dividida entre las tribus, los israelitas le dieron una porción a Josué, pues el Señor había dicho que Josué podía tener la ciudad que quisiera. Entonces él, Josué, eligió Timnat Sera, en la zona montañosa de Efraín. Reconstruyó la ciudad y vivió allí. Y esos son los territorios que el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun, y los jefes de las tribus les asignaron a las tribus de Israel como porciones de la tierra, mediante un sorteo sagrado en presencia del Señor a la entrada del tabernáculo en Silo. Y así se dio por terminada la división de la tierra. Titulé este mensaje: ¿qué espera el Señor de mí? ¿Qué espera el Señor de ti, mi hermano y hermana? ¿Qué espera el Señor de mí? Número 1, el Señor espera de mí que viva sirviendo con humildad. Miren, hermanos, el liderazgo dentro de la iglesia, el liderazgo dentro del reino de Dios es diferente totalmente al liderazgo que se muestra en el mundo, al liderazgo que vemos en los líderes en el gobierno o en los líderes en cualquier empresa. Es diferente. ¿Por qué? Porque el liderazgo dentro de la iglesia es servirnos unos a otros.
Versículo 49 y 50. Lo leo nuevamente. Dice: no obstante que Dios le había dicho a Josué que escogiera cualquier lugar para apropiarse de esa tierra, Josué sirvió, guió, lideró hasta que todas las tribus y sus clanes tuvieran la tierra. ¿Sí me escuchan, hermanos? Porque dejé de escucharme yo. Sí, ok, muy bien. Que tuvieran la tierra. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el mundo con el liderazgo? Cuando llegan a conquistar a alguien, ¿quién es el primero que se queda con la posesión? El líder. El líder. El primero que llega y toma es el líder. El primero que se apropia de bienes para sí es el líder. Bueno, en la vida cristiana, mis hermanos, no se trata de eso. En la vida cristiana se trata de servir y servir con humildad. En la Biblia nos encontramos la frase unos a otros más de 40 veces. Incluso Jesús mismo dice en Mateo 20 que la forma de honrarnos y de liderar entre nosotros va a ser diferente. Dice Jesús de la siguiente manera en Mateo 20: el que quiere ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, es decir, aún ni Jesús, dice él mismo, vine a que me sirvieran, sino vine para servir a otros y para dar mi vida en rescate por muchos. Les decía que está lleno, no vamos a leer todos los versículos, pero les doy una muestra. Si hablamos de amor y unidad, por ejemplo, Juan 13 del 34 al 35 nos dice: así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense los unos a los otros. Siempre es nuestra labor unos hacia los otros, servirnos unos a otros. Otro versículo más: y este es mi mandamiento, Juan 15, 17: ámense los unos a los otros. Bueno, usted dirá, bueno, es que era el mismo evangelista. Vamos a ver qué dice Pablo a los romanos: ámense unos a otros con afecto genuino y deleítense en honrarse mutuamente. Hay más versículos de esto, no tardo más en esto, pero cuando hablamos de amor debemos darnos los unos a los otros. Cuando hablamos de servicio, por ejemplo, dice Romanos 12: vivan en armonía unos con otros. Romanos 14: dejemos de juzgarnos unos a otros. Romanos 15: por lo tanto, acéptense los unos y los otros. Gálatas 5: sírvanselos unos a los otros en amor. Es decir, en la palabra del Señor vemos que debemos servirnos, tú y yo, los unos a los otros. De eso trata la vida cristiana. Por eso, respondiendo a la pregunta, ¿qué espera el Señor de mí? Espera que entendamos que debemos servirnos unos a otros. Ahora, si está alguien desanimado, dice la Biblia también, Romanos 15: anímense y aconséjense unos a otros. Tesalonicenses: anímense unos a otros y da unas palabras. En fin, Dios nos llama a servirnos unos a otros. Vivir en paz, dice la palabra de Dios en Marcos 9: vivan en paz los unos para con los otros. Romanos 12: vivan en armonía los unos para con los otros. Yo creo que ya fue muy claro los unos para con los otros, lo que Dios nos quiere decir. Dios nos dice, hermanos, que no estamos solos. No se trata de nosotros solos, porque a veces tendemos mucho al egoísmo. A veces tendemos nada más en pensar en mí, y a veces hemos dicho o escuchado: primero yo, después yo y luego yo. Y así vivimos, pensando en nosotros, cuando lo que la palabra de Dios nos dice y lo que espera Dios de nosotros, que debemos de vivir sirviéndonos los unos a los otros en humildad. Incluso, hermanos, cuando pasamos por problemas, cuando pasamos por situaciones adversas, dice Santiago: confiénsense unos a otros sus pecados y oren unos por otros. Parte importante, hermanos, de la vida cristiana es servirnos los unos para con los otros. ¿Qué espera Dios de mí? Número 2: vive esperando, confiando en el Señor. Número 2: vive esperando. Espera.
A veces es muy, muy difícil la espera. Fíjense ustedes, sigue diciendo estos mismos dos versículos. Una vez que toda la tierra quedó dividida entre las tribus, los israelitas le dieron una porción a Josué. ¿Se acuerdan cuánto tiempo les dije que tardaron más o menos desde la promesa de Abraham hasta que poseyeron la tierra? Menos de 601 y más de 599. Aproximadamente 600 años pasaron. Y nosotros no vamos a esperar 600 años, ¿verdad? No vamos a vivir tanto. Pero piensen y reflexionen en alguna situación que vivan, algún problema, alguna enfermedad, alguna situación de salud, alguna crisis familiar, y que de repente te digan: espérate. ¿Esperamos? ¿Esperamos? Hay un canto que dice: esperar en ti difícil sé que es. Mi mente dicen: no, eso no lo es, no es posible. ¿Por qué, hermanos? Porque hay una lucha en la espera. ¿Qué queremos hacer cuando afrontamos una crisis? Pues atenderla. Queremos que la crisis termine, queremos que pase ya. Si me duele algo, y no se diga a los hombres, ¿verdad?, que no aguantamos mucho el dolor. Si nos duele algo, ¿qué queremos? Que pase, ¿verdad? Que dices: ya, inyéctame, pero ya que pase, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no aguantamos el dolor, porque estamos viviendo una crisis. Bueno, hermanos, Josué esperó desde que ingresó a la conquista años para él poseer la tierra que le había sido prometido. ¿Se acuerdan? Josué y Caleb fueron los únicos dos sobrevivientes de toda una generación que llegó a la tierra prometida, pero que decidieron no entrar a la tierra y que deambularon 40 años en el desierto hasta que toda la generación murió, salvo Josué y Caleb. Y luego que ya entraron a la tierra prometida, luego que ya iban poseyendo, pasaron años hasta que todo fuera completo. Ya Caleb, vimos hace unos domingos cómo Caleb ya había poseído su parte de tierra, pero faltaba Josué, y Josué esperó el tiempo oportuno que Dios le dio la tierra que iba a poseer. Hermanos, la batalla siempre de espera se desarrolla en nuestra mente. Aquí estamos pensando: ¿y qué voy a hacer? ¿Y qué va a suceder? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? Y aquí está la batalla. Aquí está la batalla entre la espera y a veces tomar acción. Pero regularmente, cuando tomamos las cosas en nuestras manos, muchas veces, hermanos, se salen de control cuando no tomamos en cuenta a Dios. Por eso, ¿qué espera Dios de mí? Que vivamos esperando en Él, conociendo su voluntad, que vivamos esperando en Él, sabiendo que Él tiene lo mejor para nuestra vida. Yo les pregunto, hermano y hermana, ¿qué les preocupa el día de hoy? ¿Qué situaciones enfrentan? ¿Con qué están batallando que aún no ven la solución? ¿Nos está costando esperar en Dios? Nos está costando, porque si vamos y oramos y decimos: Señor, haz tu voluntad, pero ¿realmente estamos esperando en Dios o estamos buscando resolver las cosas a nuestra manera? El Señor nos dice que hay que esperar en Dios. Miren, en la Biblia viene un ejemplo de esto, de esperar. En los tiempos del profeta Elías hubo sequía en la tierra. Por allá en el capítulo 18 del primer libro de Reyes, hubo sequía por 3 años. Por 3 años que no llovió. Yo creo que todos traemos muy familiarizado un problema como esto de sequía, porque lo hemos vivido aquí en el estado, ¿no?, en la ciudad donde vivimos. Hace algunos años no llovía y no había agua. De hecho, ya no la racionalizaban en nuestras casas porque no llovía. Bueno, en tiempos de Elías y el rey Acab pasó exactamente lo mismo. Había una sequía tremenda, pero Elías oró y Dios le dio una respuesta y llovió. Pero en esa espera de 3 años me gusta la imagen cuando pienso en el pasaje, porque ora y va y le dice a su criado: ve si ya viene la nube, a la distancia, ¿verdad? No estaban ni muy cerca del mar. Dice: no, se ve vacío. Y así fue por 7 veces hasta que su criado le dijo: mira, ya viene una nube, y ya viene la lluvia. ¿Qué veían ellos? Una nube a la distancia. Sin embargo, esperaban y confiaban en la palabra del Señor. Esta semana que pasó,
Tuvimos como iglesia la oportunidad de acompañar a la familia de nuestra hermana Norma Herrera. ¿Sí la ubican? Nuestra hermana Norma falleció esta semana. Durante meses presentó una dura batalla contra el cáncer de estómago que presentaba, que padecía. Y yo les decía en el funeral, les decía, los recuerdos que yo tengo de la hermana, si bien las últimas veces que vino aquí a un domingo la veías ya más, su cuerpo más desgastado, pero siempre le preguntaba, hermana, ¿cómo está? Y decía, bien, bien. De hecho, la vi en el grupo de la femenil cuando vine a compartirles un tema y la veía cantando y la veía gozosa y la veía esperando en el Señor. Ahora, ¿ustedes creen que ella esperaba una salud física? Quizás. Sin embargo, aún el Señor la haya sanado físicamente, iba a morir. Sí, porque no somos eternos. Al final del tiempo, todos los que estamos aquí presentes, hay un día en el que vamos a partir, porque no somos eternos. La palabra de Dios nos dice 70 son los años de la vida del hombre, en los más robustos 80. Algunos tienen la bendición de Dios de vivir algún tiempo más, pero por eso en el versículo 12 del Salmo 90 nos dice: permíteme entender la brevedad de la vida para traer a mi corazón sabiduría, para traer sabiduría. Por eso tú y yo, hermano y hermana, amigo que nos escuchas, tú y yo debemos reflexionar en nuestra vida y saber que un día tú y yo estaremos delante del trono de Dios dando cuentas de nuestra vida. ¿Y qué hicimos con Jesús? ¿Qué hicimos con Jesucristo? Porque Jesucristo vino a morir por ti y por mí. Y al final le cuenta mi respuesta delante de Dios. ¿Cuál fue mi decisión en base a la muerte de Cristo? A lo mejor la pasé por alto y viví mi vida como yo quise. Quizás, y delante del trono de Dios vas a decir que eso pasó y tendrás tu pago en ese sentido. Pero a lo mejor mi respuesta va a ser: yo confié y creí en el Señor Jesucristo. El Salmo 52:22 nos dice: entrégale tus afanes, tus preocupaciones al Señor y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga ni quede abatido para siempre. Vivir esperando, hermanos, es entregarle al Señor nuestra preocupación, entregarle a Dios nuestro afán, entregarle a Dios la enfermedad que padezco, entregarle a Dios la crisis familiar que enfrento, entregarle a Dios la situación económica que enfrento. Y dejarle a Dios que actúe en mi vida, que me dé idea, que me dé pensamiento, que me haga buscarle a Él para entender lo que Él quiere de mí. Por eso cierro con el canto y te invito a que lo cantes conmigo antes de pasar al último punto. Dice: esperar en ti. Si te lo sabes, cántalo. Difícil sé que es, mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente. Aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta. Aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Porque ¿quién tiene el control, hermanos? Dios. Por más que yo me esfuerce, por más que yo me afane, el único que tiene el control es Dios. Y Él sabe lo que es mejor para mí. Número 3, y terminamos con este. ¿Qué espera Dios de mí? Dios espera que viva aceptando mi lugar dentro del plan de Dios en unidad. Dice el versículo 51: esos son los territorios que el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun y los jefes de las tribus les asignaron a las tribus de Israel como porciones de tierra
mediante un sorteo sagrado en presencia del Señor a la entrada del tabernáculo en Silo. Así se dio por terminada la división de la tierra. Hermanos, Dios mostró su voluntad. Yo no veo en la Biblia que los de Efraín dijeran, yo no quiero esta tierra, yo quiero donde vive Aser. O los de Aser que dijeran, yo quiero la tierra donde está Neftalí. O los de Neftalí dijeran, yo quiero la tierra de Judá. Oye, le tocaron todos los ríos a los de Judá. Yo no veo en la Biblia que diga que haya una queja en ese sentido. Aceptaron la voluntad de Dios en cuanto a la repartición de la tierra. En aquel entonces conocían la voluntad de Dios. Y en sus Biblias, en la traducción 60, que la mayoría trae, dice, mediante un sorteo. No piensen ustedes que sacaban su peso y echaban un volado, ¿verdad? Y si caía sello era para tal, o si caía águila era para tal. No era así. Utilizaban unas como piedritas llamadas el Urim y el Turim, y lo que hacían era un sorteo en el cual Dios mostraba su voluntad, y era la manera en la que hacían. Y dice aquí la Biblia que estaba el sacerdote Eleazar, que estaba Josué como líder del pueblo, y estaban los jefes de cada tribu, es decir, había 12 jefes ahí reunidos, más ellos, y Dios les asignó a cada uno las tierras que les correspondían. Bueno, hermano, ¿qué espera Dios de mí? Dios espera que viva aceptando lo que Dios hizo para mí. Dios nos hizo diferentes a todos y cada uno de nosotros. Ahorita hablaba mi hermano y decía el pasaje de Éxodo cuando dice, ¿quién hizo al sordo? ¿Quién hizo al mudo? ¿Quién hizo al que habla o al que ve? ¿O quién hizo al ciego? Es decir, Dios es quien controla cada situación, pero es Dios de todos. Es Dios de todos. Es Dios en el cual en su voluntad Él tiene un propósito que quizás nosotros no entendamos, que quizás nosotros no veamos, pero Dios tiene su voluntad en ese sentido. Entonces lo mismo pasó con la asignación de la tierra. Por eso hermanos, es importante que tú y yo aceptemos el lugar que nos toca o que nos dio Dios dentro del cuerpo de Cristo. Dice la palabra de Dios en Efesios que Él hizo a unos profetas, a otros pastores y maestros. Y lo dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dios nos dio a cada uno de nosotros como Él quiso. Dice 1 Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace Dios y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiso. Entonces de repente en la iglesia no todos somos predicadores. De repente en la iglesia no todos somos maestros. Pudiéramos aspirar y pudiéramos hacer nuestro esfuerzo. Sin embargo, el Señor nos dio a ti y a mí dones espirituales diferentes para ministrar a los santos. Entonces, número uno, hermano, tú y yo necesitamos conocer qué nos dio Dios, qué don espiritual nos dio. ¿Para qué? Para servir en la iglesia, para ministrar a los santos, para ponerlo en práctica. Ahora también tú y yo a lo largo de nuestra vida hemos adquirido talentos diversos. De repente a alguno de nosotros se nos facilita, por ejemplo, tocar un instrumento. Utilicémoslo para Dios. De repente a alguno de nosotros se nos facilita hablar algún idioma diferente. Utilicémoslos para Dios. A algunos que están aquí se les da la administración. Utilicémosla para Dios. A algunos otros más se les da el poder aconsejar. Utilicémoslos para Dios. A algunos más se nos da el servir haciendo diferentes cosas. De repente nos llaman a pintar y ahí venimos a pintar, o nos llaman a limpiar y ahí venimos. ¿Por qué? Porque Dios nos da talentos diversos para poder servirle a Él. Tú y yo debemos aceptar el rol que el Señor nos da dentro del cuerpo. ¿Para qué? Para servirnos unos a otros, para poder ponerlo en práctica y así poder servirnos y a través de esto honrar a nuestro Dios, adorar a nuestro Dios a través de poner en práctica el don y el talento, o los dones y los talentos que el Señor nos ha dado. ¿Qué espera Dios de mí, hermanos? Que le sirvamos con humildad, que vivamos sirviéndonos a Él y unos a otros. ¿Qué espera Dios de mí? Que vivamos confiando y esperando en Él, sabiendo que Él tiene lo mejor para ti y para mí. ¿Qué espera Dios de mí?
Dios espera que aceptemos, que vivamos aceptando el lugar que Dios nos da dentro de su iglesia, y que nos sirvamos, que honremos a Dios. Si cantas bonito, hermanos, únete al grupo de alabanza. Si enseñas, con los grupos de enseñanza que lidera mi hermano David. Si te gusta, si tienes un don de evangelismo, vamos con el ministerio de proclamación a poder servir. Es decir, sea cual sea nuestro don, sea cual sea el talento que Dios nos lo ha dado, Dios nos lo dio para honrarlo a Él, para servirle a Él. Así que, ¿qué espera Dios de nosotros, hermano? Esto, que le sirvamos, que esperemos en Él y que podamos estar aceptando el rol que nos toca jugar, el rol que nos toca desempeñar dentro de la iglesia. Permítanme orar, hermanos, para quedar despedidos, recordándoles también que me permitan saludarles al finalizar el culto. Señor, gracias porque estás entre nosotros. Gracias, Señor, porque nos permites adorarte, Padre, y porque hoy tuvimos la bendición de tener a mis hermanos de la Iglesia Bautista para Sordos con nosotros. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque tú nos enseñas lo que buscas en nosotros, cómo debemos de vivir nuestra vida, cómo debemos de vivir, Señor, sirviéndonos unos a otros, sirviéndote a ti a través del servicio que demos a cada uno de los hermanos. Cómo vivir, Señor, pacientemente, esperando en ti, sabiendo que tú tienes tu voluntad para nuestra vida. Y Señor, cómo vivir sirviéndote también a través del don y los talentos que tú nos has dado. Señor, te pedimos que seas con tu iglesia, que nos uses, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que podamos ser instrumentos en tus manos, mi Dios, para alcanzar a muchos más que tú tienes ya listos, Padre Santo. Que podamos, Señor, vivir de esta manera, de manera tal que reflejemos siempre la imagen de tu Hijo Jesús. Que seamos la luz del mundo que tú esperas, que seamos la sal de la tierra. Y ahora, Señor, que también vamos a nuestros hogares, te pedimos que seas con nosotros, que nos lleves en paz. Sé con tu iglesia, Padre Santo, en esta tarde, y sé también con la Iglesia Bautista para Sordos. Guárdales y bendice en el nombre de Cristo Jesús. Amén.